Vamos a estudiar el consejo de la palabra. I'm going to study the Word of God. We're going to study the Siempre Word es of un God. honor It's always an honor y un privilegio and a privilege compartir la palabra de to Dios. share the Word. Yo creo de que para los líderes, I think for the leaders, pastores, the pastors, es un privilegio it's a privilege el que Dios, that God, en su amor y su in His misericordia, love and mercy, nos pueda permitir can permit us a enseñar el consejo de su to palabra. teach the Bible. Y por eso es que nosotros nos preocupamos And so we worry para que Dios haga el trabajo en nosotros, that God do the work in us para poder expresar la palabra de so Dios we can express the Word of God de la mejor forma, in the best way, con la mejor claridad, with the best clarity, para que juntos podamos crecer. that together we can grow. Porque siempre hemos tenido un concepto aquí en la iglesia. Because we've always had this concept Aquí nadie es church. más grande que nadie. that nobody is bigger than anyone. Aquí todos somos iguales. Everyone is the Y same. yo siempre se los he dicho. And I've always said, Yo estoy predicando ahora I'm preaching today. porque uno de ustedes podía estar predicando ahora aquí. Maybe one of you could have been preaching here today. Si usted se mete en las cosas de Dios, If you get involved with the things of God, Dios lo va a usar. God will use you. Y nunca va a estar preparado. And you will never be ready. Nunca va a estar preparado. You will never be ready Porque nosotros no estamos preparados. because we were not ready. Nosotros seguimos en el proceso. We just continue on the process Porque el cristianismo because being a Christian es un proceso is a process en el cual nosotros empezamos where we begin como bebés, as babies, empezamos a gatear, we start crawling, nos paramos, we get up, empezamos a caminar, we start walking, pero no nos quedamos enanos. but we don't stay crawling. Acuérdese una cosa, Remember one thing, Jesús murió en ese madero de la cruz, Jesus died on the cross, pero no se quedó enano, but he didn't stay creció, he grew. maduró He grew, he got mature. y nos entregó el consejo de la And palabra. he gave us, he taught us the Nosotros the como word of hijos de God. Dios, As children of God, igual the same way, nacemos, we are born, pero no lo podemos quedar enanos. but we can't stay Tenemos small. que seguir creciendo We have to keep growing a cada día. every day. Porque si usted tiene 10, 15, 20, 25 años Because if you're 25 years de estar en el Evangelio being in the gospel y sigue igual, and you're the same, hágase la pregunta usted. ask yourself the question. Yo no se la hago. I'm not going to ask it. For Amén. you. Y vamos a estudiar un poquito la palabra de Dios. We're going to study the Word of God. Y vamos a ir a Éxodos. We're going to go to the book of Exodus, Y vamos a ir a Éxodos 9, Exodus 9, del 22 from 22 al 29. to 29. Amén. Y Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano, dice, hacia el cielo, para que venga granizo en toda la tierra de Egipto, sobre los hombres, sobre las bestias y sobre toda la hierba del campo en el país de Egipto. And the Lord said unto Moses, stretch forth thy hand towards heaven, that there may be hail in all the land of Egypt, upon man, and upon beast, and upon herb of the field, throughout the land of Egypt. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descendió sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. And Moses stretched forth his rod towards heaven, and the Lord sent thunder and hail, and fire ran along upon the ground, and the Lord rained hail upon the land of Egypt. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto desde que fue habitada. So there was hail and fire mingled with the hail, very grievous, such as there were none like it in all the land of Egypt since it became a nation. Y aquel granizo hirió en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así hombres como bestias, asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. And the hail smote throughout the land of Egypt all that was in the field, both man and beast, and the hail smote every herb in the field, and brake every tree in the field. Solo la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Israel, no hubo granizo.
Only in the land of Goshen, where the children of Israel were, was there no hail. Entonces el faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo: he pecado esta vez. Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. And Pharaoh sent and called for Moses and Aaron and said unto them, I have sinned this time. The Lord is righteous, and I and my people are wicked. Orad a Jehová para que cesen los truenos y Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendréis más. Entreat the Lord, for it is enough that there be no more mighty thunderings and hail, and I will let you go, and ye shall stay no longer. Oremos, hermanos. Let's pray. Padre amado, te alabamos y te bendecimos, Heavenly Señor. Father, we thank you and bless you. Padre amado, hemos leído el consejo de tu palabra, Señor. We have read your word. Padre amado, pon anointing en esa palabra, Señor, Put anointing on the word, Heavenly Father, para que seas tú, Señor, so that it be you hablando, Señor, speaking a través de mí a esta through congregación, me Señor. to this congregation. Padre amado, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, I Señor, ask you, Heavenly Father, que no sea yo, Señor, that it not be me, sino que seas tú, Señor, but that it be you, usándome como instrumento en tus manos, Señor, using me as an instrument in your hands, para que podamos seguir aprendiendo, so we Señor. continue to learn. Úsame, Señor, Use me, Lord, porque te lo pido y te lo ruego en el nombre de Jesús. because I ask this in the name of Jesus. Amén. Amen. Y hemos leído, hermanos, We read una porción, a portion, lamentablemente unfortunately, podemos ver we can see cómo esta tormenta how this storm de granizo, of hail con fuego, and fire con lluvia, with rain cayó sobre sobre el pueblo de Egipto. fell on the people of Egypt. Pero nos damos cuenta But we see, de que dice la palabra de Dios de que los que vivían, los hijos de Israel, but it said that the children of Israel, estaban en un lugar they were in a place donde el granizo no cayó, where the hail did not fall, en la tierra de Gosén. in the land of Goshen. Entonces Dios, So God, por alguna razón, for some reason, tomó cuidado took care de su pueblo of his people para que esta tormenta so that this storm no cayera sobre de ellos, would not fall on them, aunque aún estaban en Egipto. even though they were living in Egypt. En la historia del mundo, hermanos, In the story of the world, si usted se da cuenta, if you realize, las tormentas the storms han sido unas principales causas have been the cause de los desastres más grandes some of the biggest disasters para la humanidad. to humanity. Las tormentas, hermanos, Storms producen deslaves, produce landslides, inundaciones, flooding, y cuando las tormentas se convierten en huracanes, and when the storms change to hurricanes, los efectos son devastadores. the results are disastrous. Por muchos años nosotros escuchamos For many years, we've de read que apareció una tormenta or tropical we've heard of a tropical storm en el Golfo de México, in the Gulf of Mexico, y nos damos cuenta que la tormenta empieza and we see that the storm begins pequeña small y luego llega a ser un huracán and then becomes a hurricane de categoría 1, of category 1, después llega a ser un huracán de categoría and 2, then category 2. y muchas veces And many times, nos damos cuenta que el satélite, we see that and through the satellite pictures, cuando lo pasan en las noticias, when you see it in the news, empieza el huracán chiquitito you see the hurricane that's so small, y se empieza a engrandecer. and it starts getting bigger, Y llega un momento and it becomes a point en que ese huracán llega a ser muy grande. where that hurricane is so big. Pues en esta tarde vamos a reflexionar So we're going to reflect this afternoon sobre las tormentas, over the storms, pero sobre las tormentas que golpean nuestra vida, the storms that attack our lives, las tormentas que golpean nuestro matrimonio, the storms that attack our marriages, nuestras finanzas, our finances, las tormentas que golpean nuestra familia. the storms that attack our families. Cuando estamos pasando por la tormenta, When we're going through the storm, significa que estamos siendo afectados it means that we're being affected por situaciones que están fuera de nuestro alcance, that are outside of our control, fuera de nuestro control. outside of our control.
y que no vienen solas. and that they don't come alone. A veces pasamos estas tormentas And sometimes we go through these storms y nos damos cuenta and we realize que usualmente nunca vienen solas. that usually they don't come alone. Así como la lluvia Just like rain, viene acompañada it comes with de vientos, wind, truenos, thunder, rayos, lightning, granizo, hail. así estas situaciones Just like these situations traen a nuestra vida that come into our lives, temor, fear, angustia, anguish, depresión, depression, enojo, anger, amargura, bitterness, etcétera, etc., etcétera. etc. Estas tormentas de la vida These storms in life pueden ser diferentes situaciones. can be different situations. Pueden ser enfermedades graves, Could be sicknesses, desempleo, unemployment, infidelidad matrimonial, unfaithfulness, amenazas, threats, deudas, debts, vicios, vices, cárcel. jail. Tener a alguien a veces en el hospital, Having someone in the hospital en cuidados intensivos, in intensive care, y a veces pasamos por esas and we go tormentas through these storms en nuestras vidas in our lives, y nos damos cuenta and we realize que en las tormentas de la vida in the storms of life, tenemos que ser we sabios need to be wise y buscar a Dios, and seek God. y buscar a Dios. Seek God. Por eso hay un refugio, There is a refuge, porque dice que solamente en la tierra de Gosén because it said only in the land of Goshen fue donde no cayó granizo en esta where tormenta, no hail landed, donde estaban los hijos de Israel, where the children of Israel were, a donde estaban los hijos de the Dios. children of God. Allí no hubo tormenta, There was no storm there. allí no hubo granizo. There was no hail. Entonces nosotros, So we see como hijos de Dios, that as children of God, nos podemos dar cuenta we can realize de que podemos habitar we can abide en un lugar in a place donde podrá pasar una tormenta where a storm may be going on, y a lo mejor no lo golpea tan fuerte. and maybe we don't get hit as hard. Solamente dice, en un lugar de Egipto estaban protegidos del granizo Just in one spot in Egypt, they were protected from y hail, era la tierra de Gosén. and it was the land of Goshen. Estar en la tierra de Gosén Being in the land of Goshen significaba meant tener paz having peace en medio de esta tremenda tormenta in the middle of this giant storm de granizo. of hail. Estar en Gosén Being in Goshen significa means tener seguridad having security y protección. and protection. En las tormentas de la vida, In the storms of life, nuestra tierra de Gosén our land of Goshen prácticamente es Dios, is God, nuestro refugio. our refuge. En el Salmo 91, In Psalms 91, del 1 al 4, from 1 to 4, la palabra de Dios dice, the Word of God says, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. He who abides with the Almighty, how does it go? Salmo 91, 1. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Fíjese, el que habita al abrigo del Altísimo He that dwells in the secret place of the Most High morará bajo la sombra del Omnipotente. abides under the shadow of the Almighty. Cuando habitas en su presencia, When you abide in His presence, estás abrigado por Él. you are covered by Him. Pero para habitar bajo el abrigo del Altísimo But to abide in God's protection, requiere compromiso. it requires commitment. Y en el versículo 2, And in verse 2, 91:2 dice, 91, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him I will trust. No puedes confiar en nadie más, Can't trust in anyone else, más que solamente en Dios. only in God. Y en el 3 dice, And in verse 3 says, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. surely He shall deliver thee from the snare of the fowler and from pestilence.
Dios, hermano, te va a librar de Satanás God will deliver you from Satan y de la peste destructora, dice. and the pestilence that destroy. ¿Cuántos sabemos que estamos viviendo en medio de una peste ahorita? How many of you know that we are living among this Estamos viviendo en una tormenta bien difícil. pestilence? We're going through a very difficult storm. Pero la palabra de Dios es bien sabia, But the word of God is very wise, donde dice que el que habita where it says that he who abides al abrigo del Altísimo in the secret place of the Most High morará bajo la sombra del Omnipotente. abides under the shadow of the Almighty. Entonces nos damos cuenta So we realize de que cuando nosotros habitamos that when we dwell al abrigo de Dios, in God's secret vamos a place, morar we're going to abide bajo la sombra de Él. under His shadow. Él nos va a cuidar, He's going to protect us. Él nos va a proteger. He will protect us. Y eso lo declara aquí, And He declares it here donde dice, when He says, Él te librará del lazo del cazador He says, He will deliver you from the snare of the fowler y de la peste destructora. and from the destructive pestilence. Y en el cuarto And dice, it's, in verse 4 it says, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. He shall cover thee with His feathers, and under His wings shalt thou trust. His truth Fíjese, shall be thy shield and buckler. Con sus alas te cubrirá With His wings He will cover you, y debajo de sus alas estarás seguro. and under His wings you will be safe. Yo me acuerdo I remember en mi país, in my country, cuando yo vivía en El Salvador, where I lived in El Salvador, mi mamá siempre tuvo gallinas, my mother always had chickens, patos. ducks. Y es increíble cómo la And gallina, it's incredible how a chicken, cuando empezaba a llover, when it started raining, recoge todos sus pollitos, would collect all of the chicks, los arropa con sus plumas cover them with the y wings, ahí se queda cuidándolos. and there it stays La taking care of them. gallina se moja, The chicken gets le cae la tormenta, the storm falls, pero los pollitos, but the little al no pasar la chicks, tormenta, go through the storm. la gallina sale And the mother hen leaves, y todos los pollitos están secos. and all the little chicks are dry. Y ese es el ejemplo que nos da aquí la palabra de Dios. And this is the example that God gives us, the Word of God gives us. Dice que Dios dice, con sus plumas te cubrirá With His wings He would cover us, y debajo de tus alas and under His wings estarás seguro. we will be safe. Fíjese que por años, For many years, por years, hemos cantado aquí en la we iglesia, have sung a song, en Él estoy seguro. said, In Him I am secure. Desde que empezamos la iglesia, Since we began Hemos the can- church, hemos cantado esa canción. we've sung that song. En Él estoy seguro, yo confiado estaré, debajo de sus alas allí moraré. Pero ¿cuántas veces le hemos cantado con But entendimiento? how many times have we sung it with understanding? Sí le hemos cantado un montón de veces, We've sung it a lot of times, pero ¿cuántos de nosotros but how many of us estamos seguros are secure en Él? in Him? Cuando tú declaras que en Él estoy seguro, When you say that I am yo secure, confiado estaré, I am confident debajo de sus under alas, His wings, ahí moraré. that's where I will stay. Es interesante It's interesting de que that entendamos we understand lo que es estar what it means to be bajo de las alas de Dios. under God's wings. Por eso en Primera de Pedro That's why 1 Peter 5, verse 5, del 6 al 10, chapter 5, from 6 to la palabra de Dios nos aconseja the word tells us que confiamos en Dios. to trust Him, Confiamos en Dios. to trust Him. Y si leemos en Primera de Pedro So if you read 1 Peter 5, del 6 al 10, chapter 5, verse 5 to 10, vamos a hacer, dice, en el número 6, dice, No, verse humillaos, dice, pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. verse 6. Humble yourselves, therefore, under the mighty hand of God, and He may exalt you in due time. Echando, dice, toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Casting all your cares upon Him, for He cares for you. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente,
anda alrededor buscando a quien devorar. Be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, is a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Al cual dice resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Whom resist steadfast in the faith, knowing that the same afflictions are accomplished in your brethren that are in the world. Y en el 10 dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llenó de su gracia eterna en Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme y fortalezca y establezca. But the God of all grace, who has called us unto his eternal glory by Jesus Christ, after that ye have suffered a while, make you perfect, establish, strengthen, settle you. Pero lo que más me interesa de esto But what interests me the most in this es el versículo 7, is verse 7, donde la palabra de Dios nos aconseja. where the Word of God tells us, Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, casting all your cares upon him, porque Él tiene cuidado de vosotros. because he cares for you. Aquí vemos We see here en este versículo in this verse que nos habla acerca de nuestra condición. that speaks to us about our condition. Muchas de las veces Many times hay pecados there are sins y situaciones difíciles en nuestra vida. and difficult situations in our lives. Somos cristianos, We're Christians, somos salvos, we're saved, entendemos lo que es la we salvación, understand what salvation is, sabemos a dónde we vamos, know where we're going, sabemos dónde vamos, we hermanos, know where we're going cuando morimos. when we die. Tenemos una iglesia, We have a church, tenemos tantos beneficios en la vida, we have so many benefits in life, pero hay una cosa, but there's one thing, que a pesar de ser cristianos, that although we are Christians, batallamos con la ansiedad. we battle with anxiety. A pesar de ser cristianos, Even though we're Christians, muchas veces caemos we fall en la ansiedad. in anxiety. Y el versículo 7 And in verse 7, nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, it says to cast all our cares upon him, porque Él tiene cuidado because he cares de nosotros. for us. ¿Y qué es la ansiedad? And what's anxiety? La ansiedad es un estrés, Anxiety is a stress. es una enfermedad, hermano, It's a sickness. de la más común que hay ahora en vida. The most common that there is Yo nowadays. creo que es la enfermedad más moderna que hay ahorita. I think it's the most modern sickness. Las clínicas están llenas Clinics are full de pacientes of patients con un alto porcentaje with a high percentage, y la mayoría son cristianos. and a lot of them are Christians. Para solucionar este asunto, So to solve this issue, la ansiedad se define anxiety defines como un sentimiento as a feeling de intranquilidad of insecurity, e inquietud. like restlessness. Es un estado de agotamiento, It's a es un- feeling weak y de desánimo. and unmotivated. Una persona cuando tiene ansiedad A person that has anxiety siempre va a estar agotada, are always going to be tired, siempre va a tener desánimo. are not going to be motivated. La ansiedad es algo que no es, Anxiety is something es algo que todavía no pasa, that hasn't happened yet, pero que tenemos miedo que pase. but we're scared that it will happen. A veces andamos demasiado preocupados Sometimes we're too worried por lo que va a pasar about what is going to happen, y quizás ni va a pasar. and that thing might never happen. Somos cristianos, We're Christians, somos salvos, we're saved, confiamos en que Cristo nos ha salvado, we believe that God has saved, pero ¿por qué andamos but ansiosos why are we anxious? a veces? Sometimes, Pensando en que quizás believing that maybe va a suceder algo something is going to happen que ni siquiera va a suceder. that might never happen. La ansiedad Anxiety cautiva nuestra mente captures our mind y toma el control de nuestra mente, and keeps control of our minds. y al tomar el control de nuestra mente And having control toma control de nuestra actitud. takes control of our attitudes. Muchas veces andamos todos decaídos, Sometimes we might be all down,
con una actitud indiferente, with a I don't care attitude. porque los que hemos caído en ansiedad Because of those who have fallen into anxiety andamos pensando are thinking en que quizás va a pasar algo maybe something's going to happen que posiblemente ni va a pasar. that might never happen. Celos, Jealousy, que mi hijo ya se va a embargar con esa muchacha that my son's going to get involved with some person, y andamos pensando que voy a perder mi trabajo and that we're going to lose our job. y empezamos a pensar un montón de cosas And we start thinking a whole bunch of things. y empezamos a hacer un nido en nuestra cabeza And our head becomes a nest de circunstancias y situaciones of situations and circumstances que lamentablemente no nos pertenecen a nosotros como hijos de that Dios. really don't belong to us as children of God. A veces usted se pregunta, Sometimes you ask yourselves, mucha gente many con la times, situación que vivimos, will go through, many people go through situations. estamos viviendo entre medio de una epidemia We're living through an epidemic, y a veces andamos ansiosos and sometimes we're de que anxious esa enfermedad se le puede pegar. because maybe this sickness will get us. Y es cierto, es una enfermedad que ahí está. And it's true, it's a No estoy sickness that's there. diciendo que no está, ahí está. I'm not saying it's not there, it's there. Pero no podemos estar ansiosos por eso. But we can't be anxious about that. Tomamos las reglas que nos da el gobierno, We'll follow the rules that the government gives us, pero eso no puede ser una preocupación del 100% de nuestra vida. but it shouldn't be 100% an issue in our lives. A veces andamos preocupados por el trabajo, Sometimes we're worried about work, de que nos van a quitar el trabajo that we're going to lose job, y usted se empieza a poner demasiado ansioso and you become very anxious, y al final and at the end, termina enfermo de los nervios you are sick to your nerves, y el patrón ni siquiera ha pensado and the boss hasn't even thought en quitarle su trabajo. about taking away your job. La ansiedad Anxiety, es algo, hermanos, que definitivamente that it definitely destruye. destroys Destruye tu vida, your life, destruye tus relaciones, your relationships, porque andas ansioso. because you're anxious. Y cuando empiezas a tener una mente dividida, And when you have this divided mentality, pensando en que va a pasar that thinking that something's going to happen, algo que ni siquiera va a pasar, something that might never happen, no puede funcionar you can't function de la forma como tú tienes que funcionar, the way you need to function, porque tienes una mente dividida. because you have a divided mind. Por eso es de que la palabra de Dios nos aconseja This is why the Word of God en Pedro gives us the advice in Peter que echemos esa ansiedad sobre de él. when he says to cast these anxieties La onto him. situación que tú tengas, hermano, The situation that you have, el problema que tú tengas, the problem that you have, la palabra de Dios te está aconsejando the Word of God is giving you the advice que la eches sobre de él. to cast it onto him. ¿Y por qué te dice que la eches sobre de And él? why does he say to cast it onto him? Porque sabe Because he knows que tú no puedes. that you can't. El poder de Dios God's power y su palabra and his word son promesas que tienen que ser nuestro refugio are promises that need to be our refuge y nuestra paz and our peace en la tormenta. through the storm. Las tormentas a veces nos golpean a nosotros con fuerza The storm just beats us with a lot of force. y por eso es de que en Primera de Pedro And 5:7 that's why in 1 Peter 5:7 nos aconseja gives us the advice. echando, dice, toda ansiedad sobre él, It says, casting all your cares upon him porque él tiene cuidado de vosotros. because he cares for you. Fíjate que cuando usted tiene la capacidad When you have the capacity de tirar esa ansiedad sobre to Dios cast these anxieties to God o esa tormenta por la que está or pasando, that storm that you're going through, a nosotros nos han pasado. it's happened to us. Nosotros hemos pasado por unas tremendas tormentas, a We've gone veces. through some big storms, Tormentas difíciles very big, difficult things. en lo que hemos tenido la oportunidad When we've had the opportunity de morderlo las uñas to bite our nails con el problema with the problem o dejárselo a Dios or to give it to God porque está fuera de nuestro alcance. because it's beyond our reach. Yo me acuerdo, I remember, y se los he dicho un par de and veces, I've told you a few times, cuando nos tocaba con el pastor Carlos viajar a Redir. where it was when we went to Red Deer with the pastor. Por 4 años For 4 years, fuimos todos los miércoles we would go every Wednesday y todos los domingos. and Sunday. Lloviera, If it was raining, tronara, it was thundering, relampagueara, lightning,
allá terminamos el servicio aquí a las 4:30 de la We tarde. finished the service here at 4:30. Agarramos nuestros vehículos y nos íbamos. We would get into our vehicles and then we'd go. Y en ese proceso, In that process, yo tenía un hijo en coma en Estados Unidos. I had a son in a coma in the United States. Tenía un hijo en coma. I had a son in a coma, Y yo me acuerdo and I remember, que nos íbamos de aquí and I would leave here, y era mi decisión and it was my decision, o quedarme metido, or to stay here, ansioso anxious con esa situación with that situation, de que a lo mejor mi hijo se iba a morir that maybe my son will die o a lo mejor la iba a librar, or might live. pero orábamos So y we nos would pray. íbamos, veníamos, And we would go. íbamos, We would go. veníamos. Come back. Fue un proceso largo. It was a long process, Le estoy hablando de un proceso, hermanos, de años. a process that would involve years. Y para la gloria de Dios, And to the glory of God, hace prácticamente 6 semanas it's been about 6 weeks cayó una llamada donde él. that he got a phone call. Y le dijeron a Edwin, They told Edwin un joven se mató a young man died en un accidente in an accident en Nevada. in Nevada. Y le dice, un joven de 20 años. He was a young man of 20 years old, Y el riñón que él tiene, le dijeron, and the kidney that he has es exactamente el más tuyo. is exactly your match. Y en ese mismo momento se lo llevaron, And so that moment they took him, lo metieron en el hospital he went to the hospital, y para la gloria de Dios ahora está operado and to the glory of God, he's operated, y está funcionando perfectamente and bien. he's working Pero por 100%. por 8 años, But hermano, for 8 years, yo he tenido esa tormenta en mi vida. that was a storm in my life. Y la Coralia sabe And Coralia knows que hace 2 años atrás fuimos that about 2 years ago we went. y yo creo que fue algo tan doloroso It was so painful el querer that wanting, como papá as a father, quitarle un poco de dolor al chamaco to take away some of his y pain no podérselo quitar. and not be able to. Pero le doy gracias a Dios. But I thank God. ¿Sabe por qué? Do you know why? Porque nunca estuve ansioso por eso. Because I was never anxious Siempre about it. confié que Dios I always had confidence that God es el que tiene el control de eso. is the one that has control over that. Por eso ansiedad, That's why anxiety, cargas, burdens, preocupaciones, worries, echémoselas a Dios. give them to God. Confía en Dios tus caminos y Él hará conforme a su voluntad. Give to God your ways, and He will do what He needs to do. Hebreos 13:5 dice, Hebrews 13:5. dice, sean vuestras costumbres, dice, sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. What was it? Hebreos 13:5. Hebrews 13:5. Let your conversations be without covetousness, and be content with such things as ye have, for He has said, I will never leave thee nor forsake thee. Dios, hermano, God nunca te va a dejar was never going to leave ni te va a desamparar or leave you en medio de la tormenta. in the middle of a storm. Tenemos que estar confiados We need to be confident, que aunque las tormentas más fuertes de la vida, even though these strong storms in our lives, nuestro Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza our God is our fortress, y nunca nos va a desamparar. and He will never abandon us. ¿Cuántos saben, hermanos, que Dios es fiel How many know that God is faithful y que su fidelidad and that His fidelity permanece para siempre? it lasts forever? En el Salmo 46:1 In Psalms 46:1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, it says, God is our hope and our fortress, nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. our hope in tribulations, En nuestras tribulaciones, hermanos, in our tribulations, de finanzas, in financial tribulations. Dios es nuestro amparo. He is our hope. En nuestras tribulaciones de familias, In our tribulations in our families, Dios es nuestro amparo. He is our hope. En nuestros trabajos, In our work, etcétera. etc. Tenemos que estar seguros We need to be sure que las tormentas pasan, that the storms pass. no duran para siempre. They don't last forever. Después que pasan, After they have gone, nos ayudan a madurar. they help us become more mature. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso?
How many have realized que this? después de que pasa una tormenta That after a storm has passed, nos ayudan a madurar. they help us Y become lo, more y mature. lo podemos ver en lo que leímos al principio, And we can see with what we read in the beginning en Éxodos, in Exodus. en el versículo 27 y 28. What chapter? En Éxodos. Capítulo? En Éxodos 9, In Exodus 9, 27 y 28. 27 and 28. Y ya lo leímos. And we read it earlier. Entonces dice, Faraón mandó a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, And Pharaoh sent and called Moses and Aaron and said unto them, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. I have sinned this time, the Lord is righteous, and I and my people are wicked. Es que aquí reconoce Here he el recognizes faraón de que se ha equivocado that he has made a mistake. y les pide, And he y dice, asks orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo, y yo os dejaré ir y no os detendré más. says, entreat the Lord, for it is enough that there be no more mighty thunderings and hail, and I will let you go, and ye shall stay no longer. A el faraón, The Pharaoh, Dios le había mandado esta tormenta de granizo, God had sent him this simplemente ¿por qué? a hailstorm simply because, Para que no siguiera siendo cabezón. so he could stop being so hard-headed, Porque ya le había mandado otras pestes, because he sent him another a pestilence. ya le había mostrado He had already shown him para que soltara al pueblo de Israel. to let go of the people of Pero Israel, él todo el tiempo se rehusaba a soltarlo. but he would always Y change aquí his nos mind. damos cuenta And here we realize de que reconoce que se ha equivocado that he recognizes that he had made a y que le mistake dice que lo va a soltar. and that he was going to let them go. El faraón Dios le había mandado esta tormenta, God had sent Pharaoh this storm, pero no era la primera vez que le mandaba algo. but it wasn't the first time. Ya se le había mostrado, esta era la número 10. This was the 10th time. Ya le había mandado plagas. He had sent him plagues. Pero a lo que yo quiero llegar But what I want to get to, es de que lo que vemos en el verso 27 what we see in verse 27, es que el faraón reconoce que ha pecado is that the Pharaoh recognized that he had y que se sinned ha equivocado and that he had made a mistake por no dejar ir al pueblo de Israel. by not letting the people go. Como muchos de nosotros, hermanos, Just like many of us, nos equivocamos a cada día we make mistakes every day y pecamos también. and we sin too. ¿Cuántos se equivocan a cada día, How hermano? many here make mistakes every day? ¿Cuántos pecadores hay aquí? How many sinners are here? Yo el número 1. I'm number one. Aquí nadie es santo. And nobody here is Dios es el holy. único. God is the only one. Entonces el faraón se había equivocado, The Pharaoh had made a mistake, como nosotros también nos equivocamos. just as we have made mistakes. Nosotros también, We too, las tormentas y tempestades de la vida the storms of life tienen que producir en nuestro corazón have to produce in un us arrepentimiento. repentance. Cuando tú pasas por una situación, When you go through a situation, debes de llegar a un you arrepentimiento. have to get to repentance. Las tormentas nos deben llevar a reconocer que aquellas cosas que Dios quiere que cambiemos y hacerlo. These storms in life need to lead us to a place to learn the things that we need to change in our lives. Tenemos que humillarnos We need to humble ourselves ante nuestro Dios. before our God. Tenemos que tener la confianza y la esperanza We need to have the confidence que después de la tormenta and the hope that after the storm, vendrá la calma en nuestras vidas. there will be calm in our lives. Que después de estos tiempos That after these times que nos ha tocado llorar, that we've had to cry, vendrá la alegría para nuestras that vidas. happiness will come into our lives. Salmos 35 Psalms 30, verse 5. ya dice, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. For his anger endures but a moment, in his favor is life. Weeping may endure for the night, but joy cometh in the morning. Y para terminar, And to finish, hagámonos una pregunta. let's ask ourselves, ¿Qué haremos what would we do
cuando haya pasado la tormenta. when the storm has passed. Lastimosamente, Unfortunately, muchos de nosotros, many of us, después que ha pasado la tormenta after the storm has passed en nuestras vidas, in our lives, tomamos la actitud equivocada, we take the wrong attitude, la misma actitud que tomó el faraón, the same attitude that Pharaoh takes. porque al final no dejó salir al pueblo de Israel. Because at the end, he didn't let the Israel people leave. Muchos de nosotros, cuando pasa la tormenta, When the storm passes, nos apartamos de su refugio, many of us leave God's refuge. dejamos la tierra de José, We leave the land of Goshen. es decir, dejamos los caminos de Dios, We leave God's ways. nos apartamos de la iglesia, We get far away from church. volvemos a los malos We caminos go back to the old ways. y nuestro corazón And our hearts se vuelve a endurecer en contra de Dios. becomes hardened again towards God. Es triste ver cómo muchas It's personas, sad to see how many people, cuando ya salió el sol sobre sus vidas, how when the sun has cuando el problema está resuelto, come into their lives, how the problems are cuando la resolved, enfermedad ya sanó, when the sickness is healed, cuando las deudas se when pagaron, the debts are paid, se olvidan de Dios they forget about God. y abandonan sus ministerios y sus iglesias. And they leave the ministries and the churches. Poco a poco se Little se by alejan de la iglesia They distance themselves from the church y del Señor. and from God. Pensemos, hermanos, Let's think. es triste, hermanos, It's sad ver para un pastor to see a pastor que a cada día that every day, gente se retira de las iglesias. when he sees that people leave the church, Imagínense cuánto más triste nos será para Dios how sad would it be for God el ver to see de que aún con toda su protección, that even with all his protection, con todo su refugio, with all his refuge, con todo lo que nos da, with everything that he gives us, sanó tu enfermedad, he healed your sickness. te sacó de las finanzas, He took you out of the debt. el milagro se cumplió The miracle happened. y al final And at the end, lo más triste the saddest thing, es cuando terminó la tormenta, when the storm ended, ni te acuerdas de Dios. you didn't even remember God. ¿Cuánta gente hay en la actualidad, hermanos, How many people are que living solo now cuando tienen una situación delicada, that only when they have una situación situation, de enfermedad, a sickness, una situación de finanzas, a debt, una situación de matrimonio, a marital de hijos, problem, de hijos rebeldes, rebellious children, se acercan a la iglesia, they come close to God. piden oración, They ask for a prayer. oramos We pray, y el milagro se dio. and the miracle happens. Pero ¿qué pasa después del milagro? But what happens after the miracle? Usualmente nos olvidamos de Dios. We usually forget about God. Usualmente. Usually. Yo le digo, a mí me pasó. I'll tell you, it happened to me. Yo me acuerdo I remember que en 1982 in 1988, yo no tendría por qué estar vivo aquí, I shouldn't be alive here. solamente porque Dios tenía a lo mejor un propósito con mi vida. Maybe because God had a purpose for my life. Yo me vine en seco de un quinto piso al suelo. I fell from a fifth floor to the ground. Oiga bien, un quinto piso no está bajito. Yeah, 5 floors is not short. ¿Y cuál fue mi clamor en el And hospital? what was my cry in the 9 hospital? meses hospitalizado. I was in the hospital 9 months. Lloraba y le pedía a Dios, I would cry and I would tell God, Señor, si me sacas de esta, I said, if you heal me from this, yo voy a ser un hombre fiel para ti. I will be a faithful person for you. ¿Sabe qué pasó? You know what happened? Que cuando pude caminar, That when I started walking, jamás me volví a acordar de Dios. I stopped, I forgot about God. Desde 1982 From 1982 hasta 1995. till 1995. Todo ese periodo nunca me acordé de Dios. And throughout the whole time, I didn't remember God. Me sanó por completo. He healed me completely. Hizo un milagro en mi vida. He did a miracle in my Y life. habemos muchos de nosotros And there's many of us que lamentablemente that unfortunately nos damos cuenta we realize de que Dios that God hace el milagro. does the miracle. ¿Y qué haces tú And then what do you do después de que has pasado la tormenta? after the storm has passed? Esa es mi pregunta. That's my question. ¿Qué harás tú What would you do después de que Dios arregló tu matrimonio? after God healed your marriage? Después de que Dios arregló tus finanzas? After He fixed your Después de que finances? Dios te hizo un milagro de sanidad? After He healed you? Acordémonos Let's remember de la bondad del pueblo rebelde de Israel.
The story of the rebellious people of Israel. que dividió el mar God opened up the seas y los hizo pasar por el mar. and they walked through the seas. Les dio de día, dice, He helped them con una nube with a cloud que les daba sombra that would give them shade en el desierto. in the desert. Y toda la noche And at night, con un resplandor de fuego. there was a leading fire. Le sacó agua Uh, de una peña en el desierto. took water out of a stone. ¿Cuántas veces se rebelaron en contra de Dios? How many times did they rebel against God? ¿Cuántas veces tentaron a Dios? How many times did they tempt God? Aparte de todos los milagros que les había hecho. Even though of all the miracles that were done. Pregúntate en esta tarde, hermano, Let's ask ourselves this afternoon, ¿qué harás después de que ha pasado la tormenta? what will you do after the storm is past? ¿O qué haces Or what do you do después de que Dios te ha sacado de una situación? after God has taken you out of a situation? ¿Sos más fiel al Señor? Are you more faithful to God? ¿Te comprometes más con Are you Dios? more committed to God? ¿O sigues esperando que pase otra situación en tu vida Or do you wait for another situation to come into your life para poderte acercar a Dios? in order to get close to God? Yo te aconsejo en esta tarde I advise you this afternoon que seas cauteloso that you think para que te des cuenta so you can realize de que Dios that God tiene el cuidado de tu vida. has control. A lo mejor no te das cuenta Maybe you don't realize it, el milagro que Dios ha hecho, the miracle that has been done. pero simplemente con el hecho que te hayas despertado ahora But just being able to wake up this morning, es más que suficiente it's more than enough para ver el milagro que hizo, to realize the miracle para que te despertaras ahora that happened just by y being able puedas estar to aquí, be awake and be here. porque hay muchos que no pudieron despertar ahora, Because there are many that didn't wake up today, que no están aquí. that are not here. Yo te podía contar un ejemplo I can give you an example en un par de minutos. in a couple minutes. Hace 2 años atrás, 2 years ago, mi pastor Sabe y Ruth, the pastor knows, cuando fuimos a ver a Edwin, we went to go see Edwin. los encontramos con mi hermana. I met my Mi sister. hermana, una mujer fiel a Dios, My sister's a faithful una woman, mujer de oración. a woman who prayed. Y de presto me llaman en la And mañana. then they called me in the morning. Acabamos de llegar de San Diego. We had just come back from San Diego. Una semana después, 1 week later, me llaman a las 4 de la they mañana called me at 4 in the morning. y me dice el hijo de ella, And his son tells me mi mamá se acostó a dormir, that my mother went to bed no despertó. and she never woke up. Démosle gracias a Dios por el milagro que Dios hizo en esta noche, Let's thank God for the miracle that de He que did tú despertaste ahora today when you woke up y que yo desperté ahora. and that I woke up. Eso es más que suficiente That's more than sufficient para que tú estés agradecido con Dios. that you be thankful Amén. to God. Le Amen. voy a pedir que se ponga de pie Let's stand y vamos a orar. and let's pray.